Ok, hemos estado estudiando la Sefirá de Geburah en el árbol de las vidas. El árbol de las vidas, pues hemos dicho, ¿verdad? Nos habla toda la Torah de ello. Sin embargo, yo lo veo como la estatura y la plenitud del Mashiach, ¿verdad? Como árbol de las vidas. De tal forma que desde Malhut, desde el reino de los Shamaim, del Malhut, desde la Sefirá de Malhut hasta aquí abajo, ¿verdad? Pintada de negro, hasta la última Sefirá de arriba, Keter, pues esa es todas las Sefirás o luces o emanaciones, podríamos llamarle como atributos, ¿no? Atributos divinos. Por lo tanto, nosotros debemos de ascender en el árbol de las vidas para llegar a la estatura del Mashiach, a la estatura del varón perfecto, como habla Rav Shaul. Y por eso es que hemos estado pues estudiando en detalle cada una de las sefiras. Llevamos varias semanas hablando ya de la sefira de Geburah, que quiere decir fuerza, poder, ¿verdad? Pero en ello nosotros hemos hablado que pues el árbol, ¿verdad? Aún la misma Torá dice que los hombres son como árboles. Entonces, nosotros somos realmente un árbol. Y cuando nosotros miramos todo el árbol y lo estudiamos, entonces nos vamos a ir conociendo a nosotros mismos. Este árbol es estudiado, es como que nos estuviéramos estudiando en nuestro interior. Por eso se llama que es el estudio de nuestra alma, del mundo de las formaciones, ¿no? Entonces, del mundo de Yetzirah, así se conoce, ¿no? El mundo de Yetzirah. Oh, pues para los que estudiamos, sabemos, ¿verdad? Que son palabras que están ahí en la escritura y, y por ejemplo, cuando él dice, y él lo formó y lo hizo, ¿verdad? Entonces, el mundo de formación, él lo formó, donde hizo, le dio forma a todas las cosas, eso es el mundo de Yetzirah, porque eso quiere decir el mundo de la formación. Entonces, en este mundo de las formaciones, donde podemos ver el interior de nuestra alma y nuestros diferentes yos, que es lo que hemos venido pues estudiando, porque aquí en esto estamos estudiando con el árbol de las vidas, ¿verdad? A yo, a mí mismo. Entonces, entonces nos quedamos en que en sí mismo, el sí mismo, ¿verdad? O sea, el yo mismo, ¿verdad? Si usted, el yo mismo de Tiferet, o sea, ¿cuál sería Tiferet? Es la sefira esta de Tiferet, en donde ahí vimos que está el yo real. Entonces, el yo real, el que encontramos en Romanos 7, ¿verdad? En analogía de que el mal está en mí. Y entonces, Rab Shaul dice, porque sabemos que la Torah es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena o la Torah es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. O sea, dice, ya no soy yo el que hace aquello. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, ahora vuelve a hablar de otro yo, ¿va? Y yo sé que en mí. Entonces, esto es en mi carne. Entonces, ¿de qué otro mí está hablando? Del yo de Yesod, ¿no? Del yo social, del que creemos que somos, ¿no? Del Juanito, del Juan, de la, ¿verdad? De Debbie, de Olga, ¿verdad?
lo que nosotros vemos y lo que nosotros creemos que somos, ese es el yo social, pero ese es el que, y no digamos el yo físico, ¿verdad? La carne total, porque aquí está hablando, cuando habla de la carne, no habla de la carne física, sino de la naturaleza carnal que tenemos, ¿verdad? Pero cuando hablamos del cuerpo de Malhut, por ejemplo, aún, ¿verdad? Del Nefesh, que entonces, y del yo social, ¿no? Que están íntimamente ligados, ¿verdad? Que se conoce como el ego. Entonces, cuando hablamos de ellos, es el que está haciendo. Pero él dice, pero ya no soy yo el que lo hace. Entonces, ¿de qué yo está hablando? El yo tiferético es el yo real. Ese no quiere hacer el mal, sino el yo externo, el yo social, el egoico, ¿verdad? Ese es el que hace continuamente el mal. Entonces dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien porque el querer el bien está en mí. O sea, otra vez el mí de adentro. Ese quiere siempre el bien. Pero el de afuera, el social, la personalidad, ¿verdad? El yo de Yesod, ese yo no quiere hacer el bien. Entonces, y dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Oiga, ya no lo hago yo. Y eso estamos en el 7:19 de Romanos. ¿Verdad? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y el 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley o encuentro esta ley, que el mal está en mí. Y entonces ahora dice algo bien importante, porque el 22, según el hombre interior, porque según el hombre interior, me deleito en la ley, en la Torah de Elohim. Entonces, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Entonces, ahora habla, hay una ley aquí en mí, hay una ley en Binah, que no hemos visto Binah hasta allá, ¿verdad? La rosadita de aquí arriba, ¿verdad? Del árbol. Eso es y encuentro la otra ley en mi mente que me lleva cautivo a la ley, ¿verdad? Ok, dice, pero encuentro el 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, ¿verdad? En la Torah de Elohim, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Ahora, hay una ley en mi mente, hay una ley en mi corazón, ¿verdad? Y dice, y que me lleva cautivo a otra ley, que es la ley del pecado, del otro yo. Entonces, porque dice yo, siempre busco hacer lo malo, pero hay algo en mí que, el otro mí que yo tengo, ese siempre quiere hacer el bien. Entonces, por eso dice, ahora, por eso dice, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos de esa fuerza de Geburá de Malhut que me jala? Es una fuerza en mi carnalidad, en Malhut, que me jala para abajo, pero yo tengo que desarrollar la fuerza de la de Geburá, ¿verdad? De mi yo real, la debo para que esa me jale. Por eso me jale hacia arriba, ¿verdad? Por eso es lo que significa Mesías, un Mashiach, ¿verdad? Viene de masaj, que quiere decir extraer, ¿verdad?
Entonces, porque, entonces este es el Mesías, yo necesito el Mesías que es Keter, ¿verdad? Que es hasta allá arriba, la última sefirá, que es Keter, que está pegada a la Ein Sof, al infinito. Y entonces, esa, es esa fuerza, cuando yo dejo que esa fuerza opere en mí, esa me jala desde abajo y me jala para arriba para que a mí me cueste menos. Es una fuerza tan poderosa, ¿verdad? Podríamos decir Geburá de Keter, ¿verdad? Porque en Keter, recuérdase que en cada sefirá hay otro árbol y así otro árbol. Entonces, Geburá de Keter me jala más, me jala para arriba. Y entonces de tal manera que me ayuda a elevarme en mi estatura y en la plenitud o la totalidad de Él, para que yo sea semejante a Él, como dice Juan, ¿verdad? Que es lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? Hasta que seamos semejantes a Él, ¿verdad? Que es el yo potencial, que es el de Keter. Entonces el sí mismo tiferético que estamos hablando, ¿verdad? Precisa de esa fuerza de Geburá y la usa conscientemente para afirmar y consolidar, ¿verdad? Ese yo real, porque ese yo real a veces se vislumbra ahí, ¿verdad? De repente lo vemos, pero generalmente desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque nosotros tenemos una crisis de identidad. Y en uno de los estudios yo hablé de la crisis de identidad potencialmente. No sé si se acuerdan. Y si no, no sé si, yo creo que ese no lo grabamos, así es que no creo que esté grabado, ese de crisis de identidad. Y entonces, pero, digamos que todas nuestra identidad, aunque la personalidad, la cultura, las características, la profesión, las habilidades, el comportamiento, los valores, las tradiciones, todo eso va haciendo de nosotros lo que somos, ¿verdad? Pero a pesar de eso, nosotros guardamos nuestra identidad. O sea, realmente ahí hay algo, ¿verdad? Como un suspiro de nuestra identidad. Y entonces, y eh, en el yo social, ¿verdad? En el yo egoico, el del ego, entonces ahí como hay un montón de máscaras, hay multiplicidad de máscaras, dijimos, ¿verdad? Que realmente personalidad, lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Por causa de los que lo van a oír después o lo van a oír, ¿verdad? En otros lados. Entonces, personalidad viene de la palabra personare, ¿verdad? Que quiere decir que significaba la máscara que se ponían en la antigüedad, ¿verdad? En la Grecia, para hacer un personaje. Entonces, cuando vamos a hacer un personaje, entonces, hoy voy a hacer el personaje de Batman y entonces me pongo una máscara y voy a ser Batman. Y así, ¿verdad? Cada personaje. El problema es que después de usar la máscara, empezamos a creer que somos Batman. Y entonces, y así se va tomando nuestra identidad hasta que la máscara toma la identidad y después ya no somos quien somos, sino somos Batman. Y así en la vida vamos tomando muchas máscaras, ¿verdad? Entonces, por eso es que la multiplicidad de máscaras que usamos en la personalidad, de repente en la casa, como papás tengo una máscara, como esposo tengo otra máscara, como profesional tengo una máscara, y así, y empiezo a usar máscaras, máscaras y máscaras y máscaras, hasta que me lleno de la multiplicidad de personalidades. Y entonces de tal forma que perdí mi identidad. Y cada una de esas máscaras, dijimos, toman el lugar mío y quiere decir, ese soy yo. Y entonces ese soy yo sin que yo me dé cuenta, ¿no? Ese soy yo y ese soy yo
y empiezo a vivir esos yos que no existen, que solo han sido imaginarios. Por eso, entonces, de repente, ¿verdad? Empieza a haber un sentimiento de identidad, de repente. Wow, pero no soy eso, soy alguien más. Y entonces ese sentimiento de identidad me empieza a llevar más allá de la multiplicidad de máscaras. Y entonces es cuando empiezo a entrar al yo diferético, ¿verdad? Que precisa de esa fuerza para afirmar quién soy yo en mi identidad, no en mis personalidades. ¿Comprendemos eso? Y entonces, de tal forma que tenemos que decir, ¿verdad? Ah, que, que ese yo, ¿verdad? Se va a ir afirmando y con la verdad. Con la verdad ¿qué es la verdad? Dice, ¿verdad? La verdad es emet, ¿verdad? Y es Aleph Mem Tav. Entonces, Aleph, la primera letra del alefato, Tav, la última letra del alefato, y Men, que está en medio, a la mitad, ¿verdad? Del alefato. Entonces, quiere decir, desde la primera letra hasta la última letra es la verdad. Entonces, por eso entonces dicen, ¿verdad? Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y Yeshua hablando, ok, porque como Él es la Torah de vida, ¿verdad? Entonces, y yo dice, el alfa, ¿verdad? Eso es griego, ¿verdad? Y la omega, pero en el hebreo diría la alef y la tab. Yo soy el alef y la tab, el principio y el fin, el inicio, ¿verdad? Con la que llena toda la plenitud. Por eso dice, y Él es la plenitud de todo, ¿verdad? Él es la plenitud y la totalidad de todo. Entonces, ¿qué es la verdad? Emet, ¿verdad? Entonces, por eso es Emet, que es verdad, ¿verdad? Que es la totalidad. Entonces, yo necesito entonces recobrar esa identidad, ¿verdad? Y entonces necesito reafirmarme a través de la fuerza de Geburah. Voy a reafirmar quién soy yo, porque si no reafirmo quién soy yo a través de la fuerza o el poder que significa Geburah, entonces me vuelve a jalar otra vez mi naturaleza, ¿verdad? O la fuerza de Balhut, ¿verdad? Me vuelve a jalar otra vez y me jala a las cosas de este Olam. Entonces, por eso el individuo debe luchar contra todo lo que se opone, ¿verdad? Con todo lo que se opone a la realización de la verdadera naturaleza espiritual. Entonces, nosotros tenemos, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos la antepasada de las diferentes naturalezas? Y que tenemos una naturaleza espiritual y una naturaleza carnal. Y aquí dice, ¿verdad? También el pasaje que leímos. Entonces, pero leímos un pasaje que dice que nosotros fuimos hechos herederos de la naturaleza divina. Por eso es que nuestra verdadera naturaleza espiritual, ¿cuál sería entonces? La naturaleza divina. O sea, ser semejante a Él. O sea, semejante dijimos que viene de Selem, ¿qué quiere decir? ¿Verdad? Como una semejante o una sombra de Él. O sea, Él mismo, ¿verdad? En su manifestación. Entonces, nosotros somos participantes de su naturaleza divina. Y entonces, por eso es que necesitamos la fuerza, el poder de Geburah para que nosotros nos podamos consolidar en la realización de esta naturaleza espiritual. Entonces, debemos de luchar fundamentalmente contra la expresión en sí mismo de nuestra fuerza negativa oscura, que dijo, y entonces encuentro una
otra ley. Y esta ley está en mis miembros, ¿verdad? Que me lleva continuamente al pecado. Entonces, por eso es que yo debo luchar contra esa fuerza, ¿verdad? Esa propia fuerza negativa oscura. Y que es el deseo de recibir para mí. Y si ustedes miran, todo lo que tiene que ver con pecado es el deseo de recibir. Si me pego una papalina, una borrachera, una peda, dirían aquí, ¿verdad? Y entonces, si me pego una, es el deseo de recibir ¿qué? Placer. Porque me echo los traguitos y jajaja, y se me olvida, y aquí, y ya me siento o más valiente, o me siento más romántico, o me siento más aquí. Recibo un placer. Claro, son placeres que ya saben ustedes, son pasajeros y después lo dejan a uno con más vacíos, ¿verdad? Entonces, porque no son placeres divinos que llenen nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza real es espiritual. Entonces, entonces vemos que esta es la fuerza. Entonces, por qué no me liberto, ¿verdad? Totalmente de esa naturaleza que Pablo dice ahí, ¿verdad? Entonces dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que está en mis miembros y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Me lleva cautivo a la ley del pecado. Entonces, eh, entonces tengo que ver, ¿verdad? Que esta fuerza me va a querer mantener atado a mi naturaleza inferior o mi naturaleza carnal, en otros vocablos. Juanito, ¿por qué inferior? Decime. Vamos a ver si me lo puedes explicar. ¿Te acordás de los Adanes? O sea, del hombre, los dos del hombre. No, el otro. ¿Te acordás que en el Salmo 8 dice, habla de dos hombres? Ok, pero eso en el español no, ¿verdad? Es en el hebreo. Entonces ¿verdad? Que dice que él está hablando como que en el Elohim, ¿manda? Claro, así como despectivamente, ¿va? Es el hombre para que tengas de él memoria. Y el hijo del hombre para lo has hecho un poco menor que ahí no dice ángeles, ¿va? Dice de los Elohim, un poco menor de los dioses, si queremos hablar, ¿verdad? En el término hebreo, ¿va? Diría, se hubiera traducido, lo hiciste un poco menor que los dioses y lo coronaste de gloria y de honra. Y entonces, pero él dice ahí, ¿verdad? Ahí está hablando en el hebreo de dos hombres. Uno que se traduce desde el Adam y uno que es Enosh. Entonces, el hombre Enosh, cuando se busca, ¿verdad? Enosh, dice que es el hombre de una naturaleza inferior, ¿verdad? Y en cambio, cuando dice el Adán, es el hombre elevado o con una naturaleza superior, porque cuando él creó al Adán, le dio su naturaleza divina. Entonces, por eso, cuando hablamos del hombre, esta es un hombre que tiene su naturaleza abierta, ¿verdad? Que es espiritual. Pero cuando hablamos de un hombre que ya es depravado, que ya perdió su conexión con la luz, ese es el Enosh. Y ahí dice, ¿qué es el Enosh para que tú tengas de él memoria? Lógicamente, porque el Enosh está en una naturaleza opuesta totalmente a la naturaleza divina. Ya son dos polos.
Ajá. Sí, cuando ya lo vistió de pieles después del pecado, ¿verdad? Es or también como luz, pero solo que ya se significa piel, ¿verdad? Entonces es con Ain. Claro, claro, ¿verdad? Claro, porque él estaba vestido de luz, de or, con Aleph, digamos, Aleph, ¿verdad? Bab, Resh, ¿verdad? Aleph, Bab, Resh, or. El Adán estaba vestido de luz, irradiaba luz, era un ser de luz. El Salmo 139 dice que los ángeles sintieron celos cuando lo vieron, ¿verdad? El Adán era una luminaria, iluminaba todo, ¿verdad? Entonces, pero cuando peca, entonces se le pone una piel que también se llama or, pero con ay. Entonces, que se pronuncia igual que la Aleph, la Ain, ¿verdad? Entonces ¿verdad? Pero como ya es ojo, Ain significa ojo, ya se podía ver en su naturaleza física, ¿verdad? Y entonces esa es la que hace que nos tengamos que morir, pues, ¿verdad? Porque ya no nos da nada. Por eso dijimos cuando hablamos de cuerpos, ¿se acuerdan? ¿Qué dijimos? Que el cuerpo es el que le da una forma, cuando hablamos de los cuerpos, ¿verdad? Para que digamos que si no, Jesé, dijimos, ¿verdad? La bondad, la siguiente que vamos a ver, ¿verdad? La siguiente Sefirá, es una luz tan expansiva y tan poderosa que realmente se disiparía. ¿Se acuerdan que cuando hablamos que la fuerza de Gesed necesita una cañería como el vapor, ¿verdad? Que el vapor se va a diluir, se va a hacer nada. Pero si lo canalizamos en una restricción que es Geburah, entonces va a tener una gran fuerza. Entonces, por eso es que eso crea límites. Los límites hacen los cuerpos. Entonces, todos los seres o los entes tienen cuerpos, dijimos, ¿no? Solo para recordar. Entonces, este cuerpo que se le dio al Adán, ¿verdad? Esa vestidura era para reducir, ¿verdad? Por eso, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Ah? Él se humilló a sí mismo tomando forma de hombre, o sea, esta naturaleza. Es una humillación para la luz, es una humillación para mi yo real, ¿ya? Porque es una naturaleza caída, pecaminosa, ¿no? Entonces, por eso es que uh, necesitamos entonces uh, que esta naturaleza inferior, ¿verdad? Que impregna todo el mundo egoico, o sea, todo el mundo de Yesod, no digamos de Malhut, ¿no? Malhut está. Es el Nefesh, ¿no? Es el alma instintiva, animal, ¿no? Totalmente. Sin embargo, ni físico es todavía, solo es Nefesh. Solo es mi naturaleza más animal. Pero, pero aún ahí no es lo físico, aunque nosotros confundimos que Malhut es lo físico. Recuérdense que aquí estamos en Yetzirah, ¿verdad? No estamos en el mundo de Asia, en donde Malhut sería físico. ¿Me comprenden? O sea, yo poco a poco, Juan, vos también vas a ir pum pum agarrando los conceptos y mucho más fácil armarlo en tu corazón y en tu mente, porque realmente donde tomamos todo el concepto de la luz es en nuestro corazón, ¿verdad? Que si alguien solo escucha el estudio diría, pues
el corazón está en la mente, ¿verdad? Porque pues mis pensamientos y mis sentimientos y mis emociones también es parte de mi cerebro. Sí, eso ya lo comprendemos, lo sabemos, pero nos referimos en el vocablo, ¿verdad? Como decir mi corazón, para decir eh, la parte de mi cerebro que guarda las emociones y los sentimientos. Entonces ahí se consolida lo que creemos, ¿no? Entonces, su asiento es Geburá y desde el inconsciente rige al individuo yesódico, o sea, inconscientemente Geburá, por esa identidad, va rigiendo al individuo yesódico. Pero recuérdense que también en cada una hay un Geburá, ¿no? Y hay una fuerza que también nos llama para o ser peores o ser mejores, ¿no? Entonces, Geburá entonces es contracción, los límites del individuo y solo desea aquello que se carece. Entonces, pero al acceder a Tiferet, a la Sefirá que ya vimos, con su iluminación el individuo percibe claramente la fuerza del deseo y tiene que rectificarla y transmutarla. Entonces, mis deseos son deseos. ¿Son buenos y malos? Sí. Sí, ¿no? En el árbol de las vidas no estamos en el árbol de la ciencia del bien y del mal. En el árbol de las vidas los deseos son deseos. Son deseos. O sea, son vacíos, pues. O sea, un deseo es una vasija que necesita ser llenada de luz. ¿La vasija de qué está hecha? De barro. Vamos a ver. No, aquí, hablando de deseos, estamos en Yetzirah. El alma. Mira, mi vasija es de luz, está compuesta de luz. Mis deseos tienen una forma que es luz, pero es una luz de sombría, ¿no? Que creó una forma, un vacío. Entonces, que se llama deseo. Y entonces debe de ser llenado de luz. Ahora, en el árbol de la ciencia del bien y del mal, nosotros a eso le llamamos o bien o mal. Pero en el árbol de las vidas simplemente es un deseo. Entonces, por eso es que decimos que Geburá es la contracción, son los límites del individuo y solo desea aquello que carece. Pero al acceder a Tiferet, con su iluminación, el individuo percibe claramente la fuerza del deseo y tiene que rectificarla y transformarla, porque entonces, cuando nosotros le damos una forma, hay un deseo ahí de una naturaleza, ¿verdad? Pero entonces, como estamos con una naturaleza pecaminosa o una naturaleza caída, entonces la fuerza de ese deseo nosotros tenemos que, dijimos, rectificarla y transmutarla. ¿Qué es transmutarla? Transformar. De la transformación, hacerle cambio de polos, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros vamos a ir. Esos deseos no los tenemos que eliminar porque los deseos son luz. Lo que tenemos que es transformarlos, ¿sí? Y darles la correcta naturaleza, porque nosotros somos vasijas de recibir. Él creó vasijas que recibimos de su luz, ¿sí? Pero nosotros a veces creemos y decimos,
por ejemplo, ¿se acuerdan que a veces he enseñado yo que la diferencia entre el deseo y la necesidad? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, mis vacíos yo los debo llenar con luz. Mire, pues, por ejemplo, las personas que se vuelven adictas a una droga o alcohol, ¿vacíos de qué tienen? Almáticos, no. Sí, son cosas almáticas, lógicamente. Pero díganme un ejemplo, por ejemplo, ¿de qué tienen? De aceptación, a veces inseguridades, a veces soledades, ¿ya? Y entonces empiezan a drogarse. Y entonces, y cuando se drogan, se sienten, supóngase que es soledad, entonces la soledad le trae tristeza. Entonces se drogan y entonces se ponen Tristes. Tristes. Felices. Se ponen felices. Y entonces dice, wow, qué linda la droga, ¿verdad? Qué lindo el trago. ¿Entienden? Entonces, pero porque lo llenan, entonces al otro día como gato quieren más y más, y por eso se vuelven las adicciones, porque son vacíos, ¿ya? Pero, pero eso no trae alegría, ¿verdad? Entonces, por eso dice la Torá, ¿verdad? Que nos alegremos en su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Entonces, mi vacío solo sabe que es un vacío, pero en mi mente, en mi naturaleza me lo cambió y dice, ese vacío lo llenas con esto, y entonces empezamos a llenarlo con cosas de este mundo, ¿verdad? Con cosas de este mundo las empezamos a llenar y nunca se llena porque realmente no es mi verdadero vacío y de mi verdadera naturaleza. Él lo que necesita es gozarme en su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Entonces lo que yo necesito es su presencia, o sea, preesencia. O sea, su preesencia, o sea, necesito la esencia de él, o sea, el Ein Sof, que es su verdadera naturaleza, su esencia, porque esa es la que he perdido, ¿ya? Su preesencia, o sea, como cuando yo estaba en el Edén, disfrutaba de su presencia, ¿ya? Y ahora eso lo perdí. Entonces por eso es que como mi deseo, aquello que carezco, entonces cuando yo accedo a Tiferet, entonces con la iluminación de Tiferet, que es el yo real, ¿verdad? El individuo percibe claramente la fuerza del deseo y tiene que rectificarla y tiene que transmutarla. Pero lo que pasa es que como no llego a Tiferet, entonces el problema es que no puedo rectificar aquello que no comprendo. Entonces solo sé que tengo un vacío y que con la droga, con el licor o con el dinero o con el placer, con las chicas o con lo que sea, me llena ese vacío. Pero yo lo que tengo que elevarme para comprender el vacío que tengo y entonces poderlo llenar de lo que realmente es la naturaleza divina, que con eso sí se llena.
Porque entonces se llena realmente de lo que realmente necesito. Le estamos dando cosas ahí a nuestros vacíos, a nuestros deseos, ¿verdad? Y entonces por eso un pasaje, ¿verdad? De Santiago, ¿verdad? Entonces el pasaje de Santiago, ¿te acordás cómo dice, verdad? Que dice que él él no tienta a nadie, sino que de nuestra concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Apetito o deseo de vuestra propia concupiscencia, eres atraído y seducido. De vuestros propios vacíos eres atraído y seducido. Y entonces dice que te engendras de él y dándolo a luz, te embarazas de eso. Y entonces dándolo a luz, das a luz el pecado. Y como resultado, la muerte. O sea, muerte quiere decir separación. Entonces, separación. Pero ¿de dónde me separo aquí en Tiferet? De la empresa. O sea que el que se está separando soy yo. No crean que me estoy separando así como, oh, Dios vive allá en el cielo y yo vivo aquí en la tierra y entonces hay una separación entre él y yo. No. Él lo llena todo. ¿Verdad? Entonces, me separé yo aquí, ¿verdad? En estos abismos, en estas barreras que hay. Ahí por el pecado me separo y ya no encuentro mi verdadera identidad. Y al no encontrar mi verdadera identidad, ya no encuentro la identidad de mi naturaleza divina. Por eso es que me separo de él, pero el que se está separando realmente soy yo, por eso no me encuentro a mí mismo. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Entonces, si no es así, si no la rectifico y la transmuto, entonces se cede a ella, a esa fuerza, y se torna en un ser bastante peligroso, ¿verdad? Que une la claridad de visión de Tiferet, el uso de poder para sus propios fines, y empieza a usar, con una visión clara, empieza a usar la fuerza de Geburá para sus propios deseos, para su propia naturaleza pecaminosa. Entonces, por eso, alguien que se mete ahí tiene una gran fuerza en esa fuerza, porque con visión clara de Tiferet, ¿verdad? Canalizó toda esa fuerza de mal de esa naturaleza y entonces se vuelve peligroso, ¿verdad? Y usa todo ese poder para sus propios fines, y es más fácil usar ese gran poder de Geburá, ¿verdad? Para fines malos. Por eso es que los malvados siempre ganan, dice, ¿verdad? Y vive y siempre ganaban, dijo David. Un poco perezco viendo que ellos prosperan. Entonces, así es que, por eso, hasta que interviene la justicia divina y restablece el equilibrio, ¿verdad? Y si se ha hecho daño a otros, ¿verdad? O como mínimo, hasta que el individuo vuelve a caer a su estado psicológico anterior. Entonces, centrado en una ilusión de Yesod, porque en Yesod es ilusorio, ¿no? Volvemos a caer ahí otra vez, ¿verdad? Porque si no allá, podemos usar toda la fuerza de Geburá, que es la fuerza creativa, para hacer el mal. Nos volvemos seres malvados. Terrible. Entonces, por eso es que interviene la justicia divina. Y entonces, para que nosotros realmente, con la justicia divina, ¿verdad? Caemos de ese pequeño estado que habíamos alcanzado y volvemos a caer a Yesod otra vez, a la ilusión de nuestro yo. Pero por eso estamos así, ¿verdad? Porque
empezamos a usar todo ese poder y esa fuerza para el mal. Entonces, la otra semana vamos a ver entonces por qué a veces sufrimos como resultado de verdad, de que la fuerza divina tiene que intervenir para, si nosotros no rectificamos nuestro mal y lo transmutamos, entonces la fuerza divina interviene y a puro, ¿verdad?, pulmón viene el mal y nos hace que rectifiquemos.